Cómo el almirante vio la primer tierra, que fue una isla llamada de los Lucayos. Viendo nuestro señor cuán dificultosamente se mantenía el almirante contra tantos contradictores, fue servido de que el jueves a 11 de octubre, después de mediodía, tuviesen gran ánimo y alegría porque hallaron indicios manifiestos de estar cerca de tierra, pues los de la capitana vieron pasar junto a ella un junco verde y después un pez verde de los que no se alejan de los rocas. Los de la Pinta vieron una caña y un bastón, y cogieron otro labrado ingeniosamente, y una tablilla y una mancha de hierba de ribera. Los de la Niña vieron semejantes señales y un ramo de espino cargado de majuelas maduras que parecía recién cortado, por cuyas señales y lo que dictaba el natural discurso, teniendo el almirante por cosa cierta estar vecino a tierra, ya de noche, acabada la salve, que según costumbre cantan los marineros todas las tardes, habló generalmente a todos, refiriendo las mercedes que nuestro Señor los había hecho de llevarlos tan seguros y con tanta prosperidad de tiempos y viaje, y a consolarlos con señales que a cada instante eran mayores. Por lo cual les rogaba que velasen con atención aquella noche, trayéndoles a la memoria que bien sabían cómo el primer capítulo de la comisión y orden que se dio en Canarias a los navíos era que en navegando 700 leguas a poniente sin hallar tierra, no navegasen desde la medianoche hasta el día, y porque el deseo de tierra no tenía efecto, por lo menos supliese su ardimiento la buena vela, y pues él tenía muy cierta esperanza de que aquella noche había de descubrirse tierra, hiciese cada uno guardia. Por su parte, porque además de la merced de 30 escudos de renta que sus altezas habían señalado al que primero viese tierra, le daría un jubón de terciopelo. Dicho esto, estando después el almirante en el castillo de popa, 2 horas antes de la medianoche, vio una luz en tierra, pero dice que era de modo que no se atrevía a afirmar que fuese en tierra, por lo cual llamó a Pedro Gutiérrez, maestre, sala del rey, y le dijo que mirase si veía la luz, y le respondió que sí, y luego llamaron a Rodrigo Sánchez de Segovia para que mirase hacia donde se veía, pero no pudo verla porque no subió tan presto, ni después la vieron más que 1 o 2 veces, por lo cual juzgaron que podía ser candela o antorcha de pescadores. O caminantes que levantaban o bajaban la luz, o que pasaban de una casa a otra porque se desaparecía y volvía de repente, con tanta prontitud, que pocos creían por aquella señal estar cerca de tierra. Prosiguieron el camino más advertidos, hasta que 2 horas después de la medianoche, la Pinta, que iba delante por ser muy velera, hizo señal de tierra, la cual vio el primero Rodrigo de Triana, marinero, y estaba a 2 leguas de distancia de ella. Pero no se le concedió la merced de los 30 escudos sino al almirante, que vio primero la luz, en las tinieblas de la noche, denotando la luz espiritual que se introducía por él en aquellas tinieblas. Estando ya cerca de tierra, se pusieron todos los navíos al reparo, teniendo por tiempo muy dilatado el que faltaba hasta el día para gozar de cosa tan deseada. Cómo el almirante tomó tierra y posesión de ella en nombre de los reyes católicos. Llegado el día, vieron una isla de 25 leguas de largo, llana y sin montes, llena de árboles muy verdes, con una gran laguna en medio, poblada de muchas gentes, que no con menor deseo corrían a la marina, todos asombrados y maravillados de ver los navíos, creyendo eran algunos animales, y no veían la hora de saber de cierto lo que fuese, ni los cristianos tenían menos prisa de saber quién fuesen ellos, pero presto fue satisfecho su deseo, porque de repente echó las áncoras el almirante y salió a tierra en la barca armada, desplegando el estandarte real. Lo mismo hicieron los capitanes de los otros 2 navíos, entrando en sus barcas con la bandera de España, en que estaba pintada una cruz verde con una F de una parte, y de la otra tenía otras coronadas, en medio de don Fernando y doña Isabel, y dando todos gracias a Dios, arrodillados en tierra, besándola con lágrimas de alegría, el almirante se levantó en pie y puso por nombre a la isla San Salvador. Después tomó posesión en nombre de los reyes católicos con la solemnidad y palabras que se requieren, estando presentes muchas gentes de la isla que habían concurrido a verlos, y los cristianos le admitieron por almirante y virrey, y le juraron la obediencia como a quien representaba las reales personas de sus altezas, con tanto júbilo y placer como era justo, pidiéndole todos perdón de las injurias que por su temor e inconstancia le habían hecho, habiendo concurrido muchos indios a ver esta fiesta y alegría. Conoció el almirante que era gente pacífica, quieta y sencilla, les dio algunos gorros colorados y sartas de cuentas de vidrio que se echaban al cuello y otras cosas de poca importancia que estimaron más que si fuesen piedras preciosas. De la calidad y costumbres de aquella gente que vio el almirante en la isla referida.
Retirado el almirante a sus barcas, le iban siguiendo los indios a nado unos y otros en canoas con papagayos y ovillos de algodón hilado, azagaya o lancillas y otras cosas para trocarlas por sartas de abalorio, cascabeles y otras cosas de poca estimación, y como gente sencillísima, andaban todos los indios desnudos, como nacieron, y no tenía mejor vestido una india que se apareció allí. Comúnmente eran mozos de hasta 30 años, de buena estatura, tenían los cabellos gruesos y muy negros, cortados sobre las orejas, aunque había algunos que los traían largos hasta la espalda, y atados con un cordón grueso alrededor de la cabeza a modo de trenza. Eran de agradable bulto y buenas facciones, aunque los afeaban algo las frentes, que tenían muy largas. Su estatura era mediana, bien formados, de buenas carnes y de color aceituno como los canarios o rústicos tostados con el sol. Unos estaban pintados de blanco, otros de negro y otros de colorado, algunos en la cara, otros en todo el cuerpo y algunos solamente en los ojos o la nariz. No tenían armas como las nuestras, ni las conocían, porque enseñándoles los cristianos una espada desnuda, la cogían por los filos bobamente y se cortaban, ni tenían conocimiento alguno de cosas de hierro, porque las lancillas que hemos dicho eran de madera, con la punta aguda y tostada y en ella un diente de pez por hierro. Viendo algunos con cicatrices de heridas, se les preguntó por señas la causa de ellas y por señas respondieron que las habían recibido defendiéndose de las gentes de otras islas que venían a cautivarlos. Parecían personas de buena lengua e ingenio porque volvían a decir con facilidad las palabras que oían una vez. No había animales algunos, excepto los papagayos, que venían a trocar por otras cosas como ya se ha dicho. Después, en el día siguiente, que fue 14 de octubre, salieron muchos indios a la playa y con sus barquillas, llamadas canoas, vinieron por la mañana a los navíos. Estas canoas eran de una pieza hechas del tronco de un árbol, cavado a modo de una artesa, y en la mayor cabían 45 personas, otras eran más pequeñas y algunas había en que no cabía más de un indio, bogaban con una pala a modo de las de horno, o de las con que se muele el lino. Los remos no los atan como nosotros, sino los meten en el agua y tiran derecho corno gastadores con las zapas, y son estas canoas tan ligeras y fabricadas con tanto artificio que si se vuelcan las enderezan nadando y echan el agua fuera, meneándolas de un lado a otro como hace el tejedor, y cuando la tienen fuera, sacan el agua que queda con calabazas secas que llevan para este efecto partidas por medio. Aquel día llevaron para trocar de las cosas que hemos dicho, y lo daban por cualquier cosa que les diesen, pero en ninguno se vieron joyas ni metales, sino algunas hojillas de oro que traían colgando fuera y dentro de la nariz, y preguntándoles de dónde habían traído aquel oro, respondieron que de la parte de mediodía, donde había un rey que tenía muchas piezas y vasos de oro, añadiendo y mostrando que hacia aquel lado del mediodía y del sudoeste, había muchas islas y grandes tierras. Y como tenían tan gran deseo de llevar algo de lo que llevábamos y ser pobres, no tenían con qué rescatarlo, y luego que entraban en los navíos y podían tomar alguna cosa, aunque fuese un casco de plato o escudilla vidriada, saltaban al mar y se iban a tierra con ella, y si traían alguna cosa, la daban por un pedacillo de vidrio roto o cosa semejante, y hubo alguno que dio 16 ovillos de algodón por 3/4 de Portugal que no valían un cuatrín de Italia, y estos ovillos pesaban más de 25 libras y el algodón estaba muy bien hilado. En este comercio se pasó el día y llegada la noche se fueron los indios a tierra, y es de advertir que la liberalidad que mostraban no procedía de que estimasen mucho la materia de las cosas que los nuestros les daban, sino porque les parecía que siendo nuestras eran cosas dignas de mucha estimación, teniendo por cierto que los nuestros habían bajado del cielo y por eso deseaban tener alguna cosa suya, para memoria de ellos. Como el almirante pasó de aquella isla y fue a ver otra. El domingo siguiente a 14 de octubre corrió el almirante en las barcas por la costa de la isla, hacia el noroeste, por si hallaba algo alrededor de ella, y halló un puerto capaz de cuantas naves hay en la cristiandad. Viéndole aquellos pueblos ir, corrían por la playa sus moradores gritando y prometiéndole bastimento, convidando a los que encontraban que viniesen a ver a la gente del cielo, al cual alzaban las manos, echados en tierra, como dándole gracias por su venida. Muchos nadando o en las canoas como podían, iban en las barcas a preguntar por señas si eran venidos del cielo, logrando el que desembarcasen para descansar. Pero el almirante, dándoles a todos cuentas de vidrio, se alegraba increíblemente de tanta simplicidad, hasta que llegó a una península que en 3 días podía haberse rodeado por agua, habitable y donde podía hacerse una buena fortaleza. Aquí vio 6 casillas de indios con muchos jardines alrededor, tan hermosos como están los de Castilla en mayo, más porque la gente estaba cansada de remar y conocía claramente no ser aquella tierra la que buscaba, ni de tanta utilidad que pudiese poblar en ella.
Tomó 7 indios por intérpretes y vuelto a sus navíos, navegó hacia otras islas que se veían desde la península y parecían ser llanas, verdes y muy pobladas, como lo aseguraban los mismos indios. Llegó a una de ellas, distante 7 leguas, el día siguiente, lunes 15 de octubre, y le puso por nombre Santa María de la Concepción. La parte de esta isla hacia San Salvador tendría 5 leguas de costa, pero el almirante fue por la del este o oeste, que tiene más de 10 leguas de largo, y habiendo surgido hacia occidente desembarcó para hacer lo mismo que en la isla antecedente. Concurrió la gente de la isla prontamente a ver los cristianos, con la misma admiración que la otra, y viendo el almirante que todo era uno. Navegó el día siguiente martes hacia oeste, 8 leguas, a otra isla mucho mayor cerca de la costa de aquella que corre a noroeste, sudoeste más de 18 leguas. Era también muy llana y de hermosas playas, y la llamó la Fernandina, pero antes que arribasen a esta isla y a la de la Concepción, encontraron a un indio en una canoa pequeña que llevaba un pedazo de su pan, una calabaza de agua y un poco de tierra semejante a la sangre de drago con que se pintan aquellas gentes el cuerpo como dejamos dicho, y algunas hojas secas que estiman ellos mucho, por ser muy olorosas y sanas, y en una cestilla llevaba una sarta de cuentas verdes de vidrio y 2 monedillas de cobre de que se infirió que venía de la isla de San Salvador y haber pasado por la Concepción y de allí iba a la Fernandina, dando noticia de la llegada de los cristianos a aquella tierra. Mas porque la jornada era larga se vino al punto a los navíos, donde fue recogido con su canoa, y tratado muy bien por el almirante, con ánimo de en llegando a tierra, enviarle a los indios con su embajada, como lo hizo, dándole algunas cosillas para que las repartiese con los otros. Y su buena relación fue causa de que repentinamente viniese la gente de la Fernandina a los navíos en sus canoas a rescatar lo mismo y en la forma que los otros indios, porque aquella gente y la demás que se había visto, era de la misma calidad. Y cuando el batel fue a tierra a hacer aguada, los mismos indios enseñaban a los marineros dónde estaba, con gran alegría y cargando voluntariamente con los barriles en la espalda para llenar las botas en el batel, aunque es verdad que parecían gente de mayor advertencia y juicio que los primeros y regateaban los rescates. En sus casas tenían paños de algodón o colchas, y las mujeres andaban cubiertas con una fajilla de algodón y otras con un paño tejido que parecía tela. Entre otras cosas notables que se admiraron en aquella isla, fue ver los árboles de diversos ramos y hojas de varias especies, sin estar injertos, sino producidos naturalmente, y había tronco que tenía 4 o 5 modas de hojas y ramas tan diferentes como las hojas de las cañas de las del lentisco. Vieron también pescados de diversas hechuras y de colores muy finos, pero no hallaron animales algunos, sino lagartos y algunas culebras. Después, para reconocer mejor la isla, navegaron hacia el noroeste y surgieron en la boca de un puerto bellísimo que a la entrada tenía una isleta, pero no pudieron entrar en él por tener poco fondo, ni hicieron caso por no alejarse de un pueblo que se veía poco distante, aunque hasta entonces no habían visto en la mayor isla que habían estado más que 10 o 12 casas, a modo de pabellones, en las cuales no había más adorno ni menaje que lo que llevaban a rescatar a los navíos. Sus camas eran como una red, a modo de honda, colgada. Acuéstanse en medio de ellas y atan los extremos a 2 postes de la casa. También vieron algunos perros como mastines y bracos que no ladraban.